Un humano compra una esclava alienígena ciega para salvarla de la ejecución, sin esperarlo nunca. Para convertirse en amor. El piso de subastas olía a ozono quemado y miedo. Docenas de seres parados en jaulas, cada uno tratando a su manera de parecer atractivo para los compradores potenciales, placas de blindaje pulidas. Para los insectos, músculos enrollados para los reptiles, caras pintadas para los humanos. Los comerciantes llamaron a los precios. Sus voces atravesando la guarida, vendiendo carne como chatarra en un bazar de chatarra. A Daniel Beric nunca le había gustado estos lugares. Pero aquí estaba, empujando a través de la multitud, con el cuello del abrigo levantado, las manos y bolsillos. El aire era denso, el ruido opresivo, pero no fue el ruido lo que le afectó. Fueron los ojos. La forma en que los esclavos te miraban, rogando en silencio u odiando en silencio. Evitó reunirse con ellos. Hasta que él la vio. Se paró en la jaula más alejada a la sombra de un letrero roto que parpadeaba con glifos alienígenas. Piel un cabello carmesí profundo y antinatural como nevadas besado por el fuego en las puntas. Ella no lo estaba mirando. Ella no estaba mirando a nadie. Su mirada estaba fija en algún lugar más allá de él. Paredes, más allá de la galaxia, sin ver. El traidor notó sus patas. Ah, humano, él. El hombre dijo, su paloma universal suave por años de regateo. No es tu tipo. Defectuoso. Ciego. Sin utilidad de combate. Sin coordinación de servicios. Bonita, sí, pero inútil. Será reciclada al anochecer si nadie puja. La frente de Daniel se arrugó. Reciclado. Esa era la palabra cortés para la ejecución en el comercio de esclavos. El comerciante se inclinó, bajando la voz. 200 créditos y puedes quedártela. De lo contrario, ella se ha ido. Daniel no estaba seguro de por qué su mano ya estaba en su abrigo para su crédito, él no estaba aquí. Para un esclavo. Él no quería una. Pero la idea de dejarla aquí para ser reciclada. Se sentó en sus entrañas como un fragmento de vidrio. Hecho, dijo. Su cabeza giró. Ligeramente al oír el sonido de la jaula abriéndose, la cadena de sus muñecas tintineando suavemente. Ella no habló hasta. Él la tomó del brazo para guiarla hacia el pasillo más allá del piso de subastas. Su voz era baja, incierta. Ahora eres mi amo. Daniel disminuyó la velocidad, mirando abajo, ante sus ojos pálidos y ciegos. No, dijo. Eres libre, o tan cerca como puedes estarlo, considerando que no tienes a dónde ir. Inclinó la cabeza como si tratara de analizar las palabras. Tú me compró. Compré tu vida. Puedes quedarte conmigo si quieres, pero yo no. Propio de ti. Ella no respondió, pero sus dedos agarraron su manga un poco más fuerte mientras caminaban. Fue solo más tarde, de regreso en su pequeña cabina de barco, que se dio cuenta de que ella no tenía un marco de referencia para la libertad. Ella se paró en la esquina de las habitaciones que le había dado, con las manos dobladas, esperando. Él le dijo que podía sentarse, descansar, comer lo que fuera. Ella quería del dispensador de raciones. Inclinó la cabeza, murmuró algo en su propio idioma que sonaba como gratitud y sin embargo no se movió. Esa primera noche, ella preguntó si él requería compañía. Su tono era cuidadoso, como si alguien ofreciera un cuchillo en una habitación llena de extraños. Él le dijo que no lo suficientemente bruscamente como para que ella se estremeciera, luego suavizó su voz. No es por eso que te compré. Ella asintió, pero la confusión persistió. Su cara, durante los días siguientes, siguió ofreciendo comidas preparadas torpemente por tacto, masajes que eran más tentativos que hábiles, incluso para limpiar su camarote mientras él no estaba. Él siguió negándose, pero nunca con dureza. La verdad era que ella estaba indefensa aquí afuera. La ceguera en el espacio abierto era casi una sentencia de muerte sin alguien en quien confiar. Entonces, él la dejó quedarse, guiando su brazo. Cuando las placas de cubierta del barco se movieron bajo empuje, describiendo cosas que ella no podía ver. Observando la forma en que sus labios se curvó cuando trató de imaginarlos. A él nunca le importó su ceguera. Poco a poco, ella comenzó a darse cuenta de eso. Una noche, mientras la nave flotaba en órbita sobre un gigante gaseoso sin nombre, ella preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comprar un esclavo que no querías? Daniel se recostó en la silla del piloto, con los ojos puestos en las nubes naranjas que se arremolinaban fuera de la ventana panorámica.
Porque tú merecen vivir. Eso es. No hay mayor razón. Durante mucho tiempo, ella guardó silencio. Pero él podía sentir su mirada, vacía, aunque estaba fija en él. Sus dedos jugaban con las puntas de su cabello, trazando el cambio de blanco a rojo como si lo memorizara. Nunca he dejado de ser esclava, dijo al fin. No lo sé. ¿Qué soy si no soy eso? Lo resolverás, dijo. Y te ayudaré si quieres. Algo en su expresión cambió entonces, algo que él no pudo nombrar del todo. Los días cayó en un ritmo extraño a bordo de la yegua pálida. Daniel iba a ejecutar la carga de trabajos entre la franja de los sistemas de navegando comercio carriles que olía débilmente de metal quemado y el oportunismo, mientras que ella todavía no está seguro de lo que es la libertad. Significaba, se mantuvo en la cabina o le seguía los pasos cuidadosamente guiado por su voz. Aprendió rápidamente el diseño del barco. Sus manos cepillado a lo largo de los mamparos como ella. Caminó, yemas de los dedos memorizando cada abolladura y costura en el centro. Ella podría encontrar la cocina, ahora sin él, aunque ella. Todavía pedí permiso antes de tomar algo del racionador. Daniel trató de no corregirla cada vez que llamaba. Él, maestro. Pero se clasificó. Una mañana, después de un largo pasillo desde la anillo de Naomi, ella lo saludó con una sonrisa cautelosa y dijo, «Desayuno, maestro». Suspiró, frotando el rastrojo en la mandíbula. «Daniel. Mi nombre es Daniel. No maestro». Su cabeza. Ligeramente inclinado. «Pero tú me compraste». «Pertenezco». «No perteneces a nadie». «No». «Más». Las palabras parecían flotar en el aire entre ellos. Ella se quedó quieta, labios separándose ligeramente como si quisiera discutir, pero no podía formar las palabras. Luego, en voz baja, repitió, «Daniel, él». El sonido de eso, tentativo y extraño en su acento, hizo que algo se agitara en su pecho. Fue una semana después cuando ella se rió por primera vez. Había estado describiendo las auroras verdes y doradas arremolinadas de la flor de drito, pintándolos para ella con palabras mientras se sentaban en la cabina durante la órbita. Ella se inclinaba hacia adelante, escuchando atentamente, con las manos entrelazadas en su regazo. Y el más grande parece, no lo sé, una espina de dragón. Quizás. Curvas justo al otro lado del poste. Espinas todas iluminadas contigo hablan como si eres un mal pintor. Ella interrumpió, con los labios temblorosos. Parpadeó, luego rió entre dientes. Hola, mis descripciones están bien. No, dijo sonriendo. Ahora son como de la pintura derramada por todas partes. Desordenado. Se volvió en su silla para mirarla. Adecuadamente. Los ojos pálidos y ciegos todavía estaban fijos en otro lugar, pero su sonrisa era genuina, sin vigilancia. Desordenado. ¿Eh? Ella asintió, y el sonido suave, casi musical que siguió fue inconfundible. Su risa. Le golpeó. Más duro de lo que esperaba. No porque fuera hermoso, aunque lo era, sino porque se sentía como una prueba de que estaba empezando a respirar de nuevo. Ella comenzó a hablar más después de eso sobre su mundo natal. Su aire espeso y dulce como fruta o berite, sobre el sonido de la lluvia allí, gotas de grasa golpeando huecas. Troncos de árboles, creando un ritmo como tambores en la noche. Ella le dijo su nombre una noche más de recalentar las raciones. Sara, ella dijo suavemente, sus dedos tocando la mesa delante de ella. Deberías. Llámame así. Sara, repitió, sus labios se curvaron ligeramente. Sí, tú lo dices. Casi correcto. Y, sin embargo, ella todavía se ofreció a él de manera tranquila y cuidadosa, doblando su ropa, arrodillándose a sus pies para pulir sus botas después de correr por el lado del planeta, incluso apoyando una mano tentativa en su brazo y preguntando si necesitaba consuelo. Después de un trabajo particularmente duro. Cada vez que él se negó gentilmente, y cada vez parecía débilmente desconcertada, pero el espacio entre ellos estaba cambiando. Los silencios eran más suaves ahora. Estaban atracados en el puerto sombrío de la estación Cray, cuando surgieron problemas. Los encontré. Daniel estaba a mitad de camino cargando cajas cuando se acercó un comerciante fornido, mirando a Sara donde ella se paró junto a la rampa. ¿Ella es tuya?, preguntó el hombre, con la voz goteando con la suposición de que ella era propiedad. Daniel. Enderezado, los músculos tensos. Ella está conmigo, resopló el traidor. No veo el punto. Ciega, ¿no?
Desperdicio de oxígeno. Antes de que Daniel pudiera hablar, la barbilla de Sara se levantó. Veo más de lo que crees, dijo en un tono lo suficientemente agudo para hacer que el hombre haga una pausa. El traidor murmuró algo en voz baja y siguió adelante. Daniel miró. Ella, una sonrisa lenta tirando de la comisura de su boca. No está mal. Sus mejillas. Calentado. Solo dije la verdad. Aún así, me gustó. Ella volvió la cabeza hacia su voz, y aunque sus ojos no podían encontrarse con los de él, había un orgullo silencioso en su expresión que lo hacía sentir protectora. Esa noche, cuando las luces de la estación parpadearon contra el casco de la Senmar, ella se acercó a él en la cabina. No discutiste con él, dijo ella. No tenía que hacerlo. Tú lo manejaste. Y lo manejé porque me compraste, dijo ella. Porque me mantuviste con vida el tiempo suficiente para aprender que podía. Él miró hacia arriba. A ella. Sus manos estaban cruzadas, los dedos torciéndose en el dobladillo de su túnica. Y todavía no entiendo por qué te importa. Ella continuó, pero creo que quiero hacerlo. Daniel no tenía una respuesta para eso. No en ese momento. Entonces, en cambio, alcanzó. Salió y cubrió su mano con la de él. Ella se calmó, luego dejó que sus dedos se curvaran. En su palma. Por primera vez desde que la conoció, ella no se apartó. Él. Next Hall los llevó a lo profundo de la Outrim, lejos de las rutas de patrulla, o incluso de relevos tranquilos decentes. Sara gastó más tiempo en la cabina con él ahora, sentada en el asiento del copiloto con las rodillas levantadas, escuchando mientras él describió las estrellas rayadas. Ella había comenzado a hacer preguntas, no sobre el negocio, sino sobre él. ¿Por qué vuelas? Ella pidió un turno tranquilo. Daniel se encogió de hombros, recostándose en su asiento. Porque me gustan los lugares intermedios. Los planetas se llenan de gente ruidosamente. Fuera. Aquí es solo silencio. Inclinó la cabeza, escuchando el zumbido de los motores. Nunca es tranquilo para mí. Allí. Siempre es sano. ¿Qué escuchas? Sus labios se curvaron débilmente. En este momento, la voz, el motor, el débil clic en el sistema de soporte vital que no haces. Aviso. Y tu respiración un poco más lenta que antes. Él la miró. Lado largo. Eres bueno en eso. Es mi vista, dijo simplemente. Él. Pensé en eso durante mucho tiempo después. Una noche, una semana después de correr, preguntó si podía cocinar algo. Real. No puedo ver, pero puedo recordar, dijo ella. Si me dices dónde están las cosas. Si lo eres, puedo hacerte un plato de mi mundo. Daniel levantó una ceja. Mientras tú no quemes mi cocina. El olor lo golpeó primero, algo rico, terroso, con un bronceado como cítrico y ahumado. Trabajaba al tacto, midiendo con las manos, revolviendo lentamente. Sus movimientos eran deliberados, casi rituales. Cuando ella puso el tazón frente a él, dio un mordisco cauteloso y luego otro. Esto es muy bueno. Ella sonrió pequeño pero orgulloso. Sabe a casa, dijo. Tal vez te haga. Véalo en su mente. Lo hizo. No por el sabor, sino por la forma. Ella lo había hecho por él. La carrera terminó mal. Simplemente descargaron carga en un luna atrasada cuando una pandilla de carroñeros decidió probar suerte. Daniel luchó contra ellos con la ayuda de la seguridad del puerto, pero no antes de atrapar una cuchilla en sus costillas. Por él. Cuando volvió tambaleándose hacia la yegua cenicienta, la sangre le había empapado la camisa. Sara estaba esperando justo dentro de la hatch. En el momento en que lo olió, sus manos lo encontraron, los dedos corriendo sobre él. La tela mojada. Estás herida, dijo con la voz entrecortada. Lo he pasado peor, dijo. Murmuró. Pero ella ya lo estaba dirigiendo hacia la cabaña. Cada movimiento cuidadoso y preciso. Limpió la herida con las manos temblando, labios presionados juntos en la concentración. Cuando terminó de encuadernar, ella se recostó sobre sus talones, con las manos apoyadas en sus rodillas. Me salvaste. Ella susurró. Ahora te salvo. Se despertó en medio de la noche y la encontró sentada junto a su litera. Ella debe tener. Permaneció allí durante horas, con una mano apoyada ligeramente contra su brazo, como para asegurarse de que todavía estuviera allí. Usted no tiene para cuidarme, dijo en voz baja. Lo sé, respondió ella. Pero quiero hacerlo.
Algo cambió en el aire entonces. Podía sentirlo en la forma en que sus dedos permanecían en el débil enganche de ella. Respira. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Él preguntó. ¿Qué? No me importa. ¿Qué estás ciego? Nunca lo he hecho. Eso no es lo que eres. Sus labios se separaron, pero no llegaron las palabras. En cambio, ella se acercó y le tocó la cara, trazando la línea de su mandíbula con dedos ligeros como plumas, como si la memorizara de la forma en que ella había memorizado el barco. Lo siguiente. Ella era diferente. No en lo que ella hizo. Ella todavía cocinaba, todavía se movía con cuidado. A través del barco, pero en la forma en que ella parecía mantenerse más cerca, sentada frente a él en las comidas, inclinándose ligeramente. Entró cuando habló, cepillándose la manga cuando pasaban por los estrechos pasillos. Una noche, mientras entraban a la deriva, la sombra de un cinturón de asteroides, ella llegó a la cabina y se sentó a su lado sin decir una palabra. Las estrellas más allá de la Vieport eran pinpricks de luz fría. Pero para ella, eran solo su descripción. Dime, murmuró ella. Él lo hizo. Y mientras hablaba, su mano volvió a encontrar la suya. Esta vez, cualquiera de los dos lo soltó. Pasaron las semanas y la yegua Cenicienta se sintió menos como un barco y más como la suya. Sara ya no esperó permiso para comer o descansar. Había aprendido dónde estaba cada pestillo, panel y escalón, moviéndose por los pasillos con confianza. Incluso insistió en aprender a trabajar las comunicaciones, bailando con los dedos. Las llaves por memoria muscular mientras Daniel dictaba códigos. Ella todavía se ofrecía a servirle a veces. Por costumbre, pero ahora venía con una sonrisa en lugar de esa incertidumbre cautelosa. Una noche, mientras él estaba recalibrando el sistema NAOB, apareció en la escotilla con 2 tazas humeantes. Para ti, dijo, presionando uno en su mano. Él tomó un sorbo. Dulce especiado, algo que ella misma había mezclado. ¿Cuál es la ocasión? Ella dudó, luego dijo. Porque tú no eres mi amo. Oh. Eres mi amigo. Daniel sonrió. Brindaré por eso. Se detuvieron en un centro comercial en Cerella 9 para obtener suministros. Daniel estaba a mitad de camino. La fila del mercado cuando notó que Sara se había quedado quieta a su lado. ¿Qué es? Él preguntó. Su voz era baja. Que huelen a aceite y humo. Es del lugar de la subasta. Miró a su alrededor y descubrió la causa. Otro puesto de comerciante de esclavos. Un rollo de seres asustados con collar se pararon detrás de la barandilla. La mano de Sara se apretó contra su brazo. Sigamos moviéndonos, dijo. Ellos. Lo hice, pero más tarde, de vuelta en el barco, preguntó. ¿Crees que morirán? La mandíbula de Daniel se tensó. Si nadie compra. Ellos, probablemente. Ella estuvo callada durante mucho tiempo. Tú me salvaste. Nadie más lo haría. Me alegro de haberlo hecho. Ella extendió la mano entonces, tocándole la mejilla con esos seguros. Buscando dedos. Yo también me alegro. Esa noche la encontró en la cabina. Sentado en la oscuridad con solo el zumbido de los motores como compañía. ¿No pudiste dormir? Él preguntó. Ella sacudió la cabeza. Sigo pensando. Me habría ido si no fuera por ti. No sé cómo mantener eso en mi mente. Él se sentó a su lado. Entonces no sigas avanzando. No quiero olvidar, ella dijo. Pero yo también no quiero ser solo lo que rescataste. Él la estudió. Perfil. Los ojos pálidos, la suave caída del cabello blanco con puntas carmesí. Tú eres. No. Tú eres Sara. Estás averiguando quién es. Y solo tengo suerte de poder ver qué suceda. Una leve sonrisa tocó sus labios. Tú dices que ves. Incluso para mí, no importa. Te veo de todos modos. Su siguiente trabajo fue correr a Icarus Belt, un clúster minero. Infame para los piratas. Estaban a mitad de camino cargando RAW o cuando un par de asaltantes intentaron acorralar a Sara cerca de él. Rampa del barco. Daniela escuchó decir su nombre, firme, sin entrar en pánico, y se volvió. Para verla de pie de espaldas al casco, inclinó la cabeza hacia los pasos que se acercaban. Se estaba moviendo antes de darse cuenta. Él, arma desenvainada, voz aguda mientras ordenaba a los asaltantes que retrocedieran. Dudaron, luego se retiraron bajo su mirada. Cuando se volvió hacia Sara, ella estaba sonriendo débilmente. Sabía que vendrías. Siempre,
dijo Sin. Pensando. Más tarde, cuando despejaron el cinturón y las estrellas se abrieron a su alrededor, Sara se acercó a él en la cabina. Siempre dijiste, murmuró ella. Lo decía en serio. Ella tomó su mano, ella. Los dedos se calientan contra los suyos. Creo que estoy empezando a entender por qué compraste. Yo. Tú sí. Sí, dijo en voz baja. Porque no soportabas verme morir. Y ahora no me dejarás ir. Daniel se encontró con su mirada vacía y sintió que algo se asentaba entre ellos, tácito, pero real. Ninguno de los dos se apartó. Los días siguientes fueron tranquilos, el tipo de calma que hacía que el zumbido del barco pareciera un latido del corazón. Sara comenzó. Pasando más tiempo en su camarote que en el suyo, sentado con las piernas cruzadas en el suelo mientras él trabajaba en reparaciones menores. Ella dijo que le gustaba el sonido de las herramientas haciendo clic en el aroma del sellador de metal y polímero limpio. Una noche, mientras él reemplazó la carcasa del conducto agrietada, preguntó, «Cuando arreglas las cosas, ¿sientes lo mismo que cuando hablas conmigo?» Daniel hizo una pausa, mirándola por encima del hombro. «¿Qué quiere decir?» «Te tocaste. El barco con cuidado. Notas los pequeños cambios. Escucha sus sonidos. Eso. Así es como me hablas». Dejó la herramienta. «Sí, supongo que lo es». Ella sonrió débilmente y la conversación derivó en un silencio confortable. Cuando la computadora NAV marcó una alerta de proximidad, Daniel esperaba piratas. En cambio, el escáner mostró un derelict de transporte de una tendencia entre los sistemas. En contra de su mejor juicio, maniobró el Ceniciento. Mares suficientemente cerca de a bordo. El naufragio fue muerto en silencio, despojado de la mayoría de los objetos de valor. Pero en un rincón de la espera, se encontraron con un armario de almacenamiento. En el interior, Sara se agachó y alcanzó en la ejecución de sus dedos sobre el contenido. Pernos de suave, tela fina y ricos colores. Ella tocó uno, con particular. «Cuidado. Esto es como lo que usaba mi madre». «Tómalo», dijo Daniel. Ella dudó. «Eso. Está robando. Es salvamento. Nadie volverá por eso». Cuando regresaron para el barco, guardaba el trozo de tela en sus aposentos. Más tarde, él la atrapó. Sentada con ella envuelta sobre su regazo, con los dedos moviéndose lentamente sobre el tejido. Ella no habló, pero la calma en ella. Face dijo más de lo que las palabras pudieron. Una semana después, hicieron puerto en la estación de Orin. Para mantenimiento. Daniela dejó en el barco mientras iba a intercambiar piezas. Cuando él regresó, ella estaba esperando justo dentro de las carpas de postura de esclusa de aire. «¿Qué pasa?», él preguntó. «Alguien vino. Mientras te fuiste». Llamó al agujero. Le pregunté si la mujer de piel roja estaba a la venta. La mandíbula de Daniel se apretó. «¿Qué? ¿Les dijiste? Que eras mi amo y que deberían irse». Él parpadeó. «Usaste esa palabra de nuevo». «Los hizo irse», dijo simplemente. Él suspiró. «Sara, sabes que no lo eres». «Y Sabar». Ella interrumpió, su voz más tranquila. «Pero si me mantiene aquí, lo haré. Úsalo». Él no discutió. No cuando sus manos temblaban ligeramente. Eso. Por la noche, compartieron una comida en la cabina, observando la interminable expansión de barcos que se movían por la estación. «Órbita. ¿Te lo pierdes?», preguntó de repente. «¿Tu casa?» «Sí», ella dijo. «Pero no como pensé que lo haría. Los sonidos, los aromas, los llevo aquí». Ella se tocó la sien. «Y tú, me has dado otros nuevos». Daniel estudió su cara. «Si pudieras volver, me quedaría», dijo ella antes de que él pudiera terminar. La certeza en su voz era como la gravedad. Fue durante su siguiente largo viaje que sucedió el primer momento sin vigilancia. Ambos estaban en la cabina. El barco funcionando en auto y ella se había quedado dormida. En el copiloto de la silla, con la cabeza arrullado hacia él, el cabello se derrame sobre su hombro. Él debería haberla despertado. En su lugar, se sentó allí por minutos, escucha su respiración constante, sensación de la presencia silenciosa de su lado. Él. Cuando ella se revolvió y se enderezó, ella murmuró, «Soñé que estaba en casa, pero tú estabas allí». Se encontró con su mirada, por ciega que fuera. «Supongo que ahora estoy en tu cabeza», ella. Labios curvados. «Sí, y creo que deseo que te quedes allí». Corrieron un constante tramo de trabajos después de eso. Saltos cortos, carga de bajo riesgo, nada que los ponga
El radar de cualquiera. Sara se volvió más audaz. Ella ya no esperó a que él describiera todo. A veces ella le decía cómo se imaginaba que sería antes de que él hablara. La estación a la que estamos atracando. Su voz suena grande, diría ella, lo que significa la resonancia de una charla tranquila. El zumbido del tráfico. Oh, este planeta huele a verde. Cuando tomaron suministros. De un mundo enojado, no era perfecto, pero era de ella, y Daniel se dio cuenta de que ella sonreía más a menudo. Una mañana, mientras él realizaba una verificación de sistemas, ella apareció en la escotilla con el cerrojo de tela del abandonado que cubría sus hombros. Deseo sacar algo de esto, dijo. ¿Me ayudarás? Daniel levantó una ceja. ¿Quieres que lo haga? Entonces, no puedo ver el bordes, respondió ella simplemente. Pero puedo decir si se siente bien. Y así ellos. Pasaba horas en la pequeña mesa de trabajo, sus dedos guiando sus torpes intentos de cortar, doblar, coser. Cuando era terminado, lo usó como un chal, la rica tela fluyendo por su espalda. Eso encaja, dijo en voz baja. Y aunque ella no podía verse a sí misma, la forma en que sus hombros se enderezaban y le dijo que se sentía hermoso. En una carrera por las estrechas calles del borde de Valari, una tormenta de micrometeoros obligó a atraque de emergencia en un puesto avanzado no listado. Era el tipo de lugar donde no hacías preguntas. Y Daniel mantuvo a Sara cerca. Se llevaron una habitación para pasar la noche, pequeña, fría, apenas una cama y un rincón de lavado. Sara se sentó en el borde de la litera, escuchando el sonido de los barcos entrando y saliendo. Las delgadas paredes metálicas. «¿No te gusta este lugar?», dijo en voz baja. «No». Daniel le admitió demasiados ojos. Ella extendió la mano, encontrando su mano. «Entonces, seré tu vista esta noche». Lo dijo con simple certeza, y le pilló desprevenido. Él no la necesitaba para guiarlo, pero él entendió lo que ella quería decir. Que ella estaba allí para él de la forma en que él había estado allí para ella. Ellos se fueron. Antes del amanecer, saliendo de la bahía de atraque del puesto avanzado sin llamar la atención. Horas en su próximo salto, Daniel pilló a Sara tarareando suavemente en la cocina. «No creas que te he oído cantar antes», dijo. «No es cantar», respondió ella. «Es un recuerdo de ello. En mi mundo, cantamos. Llama a las lluvias. ¿Qué pasaría si cantaras aquí?» Ella inclinó la cabeza. «Quizás. En cambio, las estrellas escucharían». Era una frase simple, pero la forma en que ella dijo que hizo algo profundo en él. Su vínculo. Profundizado en una docena de pequeñas formas. Sara comenzó a llevar un mapa mental de los puertos que visitado, recordándolos por el olor, el sonido y la cadencia de sus mercados. Ella sabía cuando estaba cansado antes de que él lo admitiera, y él sabía cuando sus silencios eran reflexivos en lugar de tristes. Una noche llegó a la cabina con 2 tazas de té y se quedó junto a su silla. «¿Nunca me dijiste lo que soñaste?», ella dijo. Frunció ligeramente el ceño. «Soñado antes de comprar». «Yo. ¿Qué querías de la vida?». Daniel pensó en ello. «Libertad. No adeudar. Cualquier cosa. Solo tener un lugar que es mío». Ella se quedó callada por un momento. «Quizás podríamos compartir ese lugar». Él no respondió de inmediato, pero él no soltó su mano cuando se la puso en el brazo. Su siguiente parada fue una colonia marginal al borde de espacio neutral. El oficial de atraque miró a Sara con curiosidad, pero no dijo nada. «¿Cómo?». Caminaron por el mercado, ella se quedó cerca, su mano rozando su abrigo de vez en cuando, sus pasos al ritmo de los de él. Cuando regresaron al barco, ella permaneció en la esclusa de aire antes de sellarla. «He estado pensando», dijo suavemente. «Me compraste para que pudiera vivir, pero me has dado más que vida. Me has dado una razón para quererlo». Daniel se encontró con su mirada vacía, sintiendo la verdad en sus palabras, y por primera vez dejó que su mano le tapara la mejilla. Ella se apoyó en él sin dudarlo. La galaxia afuera era un infinito frío y reluciente, pero dentro del mar ceniciento. Me sentí cálido. Daniel no había planeado esto, no había esperado que la mujer que había comprado en una jaula se convirtiera en la gravedad tirándolo hacia adelante. No fue algo repentino como el fuerte chasquido de las abrazaderas de acoplamiento. Era más como la lenta atracción de la marea, la forma en que un barco se desplaza hasta que las estrellas fuera de la ventana panorámica no son exactamente las mismas que ellos fueron ayer.
Sara también había cambiado. Ella todavía se llevaba a sí misma con el cuidado de alguien que había pasado años aprendiendo a sobrevivir. Pero la vacilación se desvanecía. Ella se movió a través de la nave como era de ella, aunque todavía no se diera cuenta. Tarareaba mientras cocinaba. Ella hizo preguntas sobre rutas comerciales y mecánica orbital. No porque ella necesitara las respuestas, sino porque ella quería saberlo. Daniel estaba empezando a pensar que ella pertenecía aquí, no como carga. No como un vagabundo rescatado, sino como parte de la tripulación. Parte de él. Estaba huyendo. A Borak 6 que las líneas tácitas entre ellos se difuminaron aún más. Estaban transportando piezas de la máquina a un sistema automatizado. Puesto minero, una ruta lenta por el espacio muerto donde no había nada que ver más que la larga caída de la luz de las estrellas. Sara pasó la mayor parte de los 2 primeros días en la cabina con él, acurrucada en la silla del copiloto, pidiéndole que describiera los barcos por los que pasaron, o la forma en que se veía una nebulosa bajo el resplandor de un sol cercano. Al tercer día, ella se movió en su asiento y dijo, «Cuéntame sobre ti. No lo que haces, quién eres». «Lo son». Daniel dudó. No estaba acostumbrado a hablar de sí mismo. No mucho para. «Cuéntalo». Creció en una estación de embarque en el cinturón de basura. Empecé a volar antes. Yo era legal. Trabajé para un par de equipos de carga hasta que tuve suficiente para comprar mi propio cubo. Lo he mantenido volando desde entonces. Eso no es lo que eres, dijo en voz baja. Él la miró. Entonces, ¿qué es? Tú eres el hombre que me vio y no se volvió. Lejos. Eso pesaba entre ellos, más pesado que todo el revestimiento o la bodega de carga. Daniel no tenía respuesta para eso, así que volvió a mirar a las estrellas. Después de un rato, su mano alcanzó sobre el reposabrazos, buscando, y él dejó que ella encontrara el suyo. Ella no lo soltó hasta mucho después de que ellos había caído en órbita silenciosa alrededor de la estación minera. Atracaron durante 2 días mientras se descargaban las piezas y el pago procesado. Daniel se quedó cerca del barco. De Verge tuvo su parte de carroñeros que despojarían a un carguero de oso si lo dejaba desatendido. Sara insistió en ir con él cada vez que salía de él. Yegua Cenicienta. Sus pasos perfectamente medidos para que coincidieran con los de él. En el mercado central, el puesto vendía baratijas artesanales. Trozos de metal pulido trabajados en formas y ensartadas en cuerdas. Sara extendió la mano, rozando con los dedos un colgante con forma de estallido estelar. Es cálido, murmuró ella. Ha estado sentado al sol, dijo Daniel. ¿Lo quieres? Ella dudó. Ya me has dado más de lo que pensé que podría tener. No volvió a preguntar. Él solo le dio al vendedor algunos créditos y le puso el cordón alrededor del cuello. Ella lo tocó con ambas manos, trazando él puntos de la estrella. Me recordará a ti, dijo simplemente. Esa noche, después de sellar, abrió las escotillas y se preparó para partir. Ella permaneció en la cabina mientras él revisaba la lista de verificación de salida. El zumbido de los motores llenó el pequeño espacio, y el tenue resplandor dorado del colgante se reflejó en la ventana gráfica. Vídeo. Daniel, dijo en voz baja. Sí, creo que estoy empezando a entender cómo se siente la libertad. Se recostó en el asiento del piloto, mirándola. Es aterrador, admitió. Pero también, yo quiero más de eso. Se acercó, apoyando su mano ligeramente sobre la de ella. Entonces, lo tendrás. Tanto como puedas tomar. El barco se deslizó del muelle al negro. Motores susurrándoles que se alejen de la estación. Y por primera vez en años, Daniel sintió que no era solo traslado de carga de un lugar a otro. Llevaba algo que valía la pena proteger. 3 semanas después, problemas. Vine llamando. Estaban a mitad de camino de un trabajo en Kinra Drift cuando un viejo conocido de Daniels los atrapó en el puerto. Un hombre que había hecho negocios en carne de esclavo antes. Él miró a Sara como un comerciante tasando acciones raras. Ella es una buena, el hombre. Sed, acercándose demasiado. Podría quitártela de las manos, conseguirte un buen precio, y tú podrías comprar uno que... Ve. La voz de Daniel era hielo. Ella no está a la venta. El hombre se rió entre dientes. Todo es en venta. Daniel no se movió, pero su mano estaba cerca de la empuñadura de su arma. No. Esto. Ahora retrocede.
El hombre leyó la advertencia en su tono y se alejó, murmurando algo sobre que los humanos son tontos sentimentales. Sara esperó hasta que regresaron a bordo de la yegua Cenicienta. Antes de hablar. «Lucharías por mí. Mataría por ti», dijo, no, molestándose en suavizarlo. Sus labios se abrieron ligeramente, pero no salieron palabras. En cambio, ella extendió la mano, encontró su manga y no la soltó hasta que estuvieron selladas en la seguridad del barco. La yegua Cenicienta estaba en un crucero profundo, realizando una larga quema entre sistemas. El zumbido del disco llenó todos los pasillos como un latido cardíaco bajo y constante. Sara tenía. Estuve más tranquilo de lo habitual todo el día. Sus palabras menos, su sonrisa atenuada. Daniel. Noté que siempre lo hacía ahora, pero no presionaba. Ella hablaba cuando estaba. ¿Listos? Era tarde en el ciclo nocturno del barco cuando apareció en la puerta de la cabina, descalza, con la ropa suelta. Túnica que prefería para dormir. El colgante Starburst descansando contra su clavícula. ¿No pudiste dormir?, él preguntó. Ella sacudió la cabeza. No, necesitaba decir algo. Daniel hizo un gesto al la silla del copiloto, pero ella no la tomó. En cambio, ella vino a pararse a su lado, con una mano apoyada ligeramente en él. Atrás de su asiento. Cuando me compraste, comenzó lentamente. Pensé que era un truco para que me usaras, luego deséchame cuando ya no fuera útil. Así es como. Siempre lo fue antes. Él no dijo nada, dejándola hablar. Pero no lo hiciste. Rechazó lo que le ofrecí. Incluso cuando no entendía por qué, me hiciste espacio cuando no tenía nada que dar. Tú nunca. Me importaba que estuviera ciega. Tú, ella dudó, tragando. Tú me ves. Daniel, y yo nunca hemos sido vistos antes. Su mano encontró su hombro. Los dedos se rizan ligeramente en la tela de su camisa. No sé qué se supone que es el amor. Siéntete como, admitió ella. Pero creo que lo siento por ti, el pecho de Daniel. Apretado. Se volvió en su asiento para mirarla, levantando la mano para cubrirla de ella. Sara. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que el tenue aroma de su especia del té que le gustaba y el calor de su la piel llenó el aire entre ellos. Si me equivoco, dímelo y lo mantendré adentro. Pero si tengo razón, dímelo para que pueda aprender qué hacer con eso. Tú eres. Bien, dijo en voz baja. Su respiración se detuvo. Luego tú. Os amo. Sara. Creo que me he estado enamorando de ti desde el momento en que pronunciaste mi nombre en lugar de maestro. Por un momento, ella. Me quedé allí parado como si memorizara cada palabra. Entonces ella se estiró, tocándole la cara con ambas manos, su pulgares trazando la línea de sus pómulos. Entonces muéstrame, susurró. Daniel se puso de pie, guiándola suavemente en sus brazos. Ella encajó allí como estaba destinada a hacerlo todo el tiempo, con la cabeza apoyada contra la suya. Hombro, sus manos acurrucadas en su espalda como si nunca tuviera la intención de soltarlo. No apresuraron nada. Ninguno de ellos fue construido para eso. En cambio, él. Los días siguientes se convirtieron en algo diferente, más tranquilo, pero más cargado. Ellos tocaron. Más a menudo. Simples roce de dedos o de una mano apoyándose sobre los demás sin pensarlo. Cuando comían, se sentaban más cerca. Cuando hablaban, hablaban en voz baja, como si las palabras no pertenecieran a nadie más. Daniel se sorprendió mirándola. Más, notando cosas que se perdió antes. La forma en que inclinó la cabeza para captar los sonidos más débiles, la forma inconsciente en que Fingers encontró el colgante Starburst cuando estaba pensando. Ella, a su vez, comenzó a buscarlo sin ningún motivo. Pararse a su lado en la cabina, incluso cuando no había nada que ver, quedarse en la cocina mientras trabajaba, o sentado con las piernas cruzadas en la cubierta mientras limpiaba el equipo, escuchando el pequeño tintineo de herramientas y piezas. El aire. Entre ellos ya no había solo comodidad. Fue intencional. Una noche, mientras la nave flotaba en una órbita de espera sobre una luna tranquila, Sara se acercó a él en sus aposentos. Dijiste que me lo mostrarías. Ella murmuró. Dejó a un lado el bloc de datos que había estado leyendo y se puso de pie, encontrándose con ella en él. Luz tenue. Lo hice. Ella lo alcanzó sin dudarlo ahora, sus manos, trazando las líneas familiares de su pecho y hombros. Entonces déjame aprender. Daniel. La besó entonces, despacio, con cuidado, dándole tiempo para alejarse como ella eligió. Ella. En cambio,
Ella se inclinó, sus dedos apretándose contra su camisa, su aliento suave y cálido contra el suyo. Labios. Cuando se separaron, ella apoyó la frente contra la suya. Esto es lo que. La libertad se siente así, susurró. No solo estar vivo, ser buscado. Usted es. Se busca, dijo. Por mí siempre. Su sonrisa era pequeña, pero segura, y ella no lo soltó por el resto de la noche. Los días posteriores a eso se movieron con un tipo diferente de facilidad. Daniel encontrado. Él mismo hablando más sobre el futuro, algo con lo que nunca antes se había molestado. Le contó a Sara sobre un pequeño mundo verde que había visitado una vez en el Arca de Loris, tranquilo y limpio con mares tan azules que parecía irreal. Pensé en instalarme allí algún día, admitió durante el desayuno. Sus labios se curvaron. Estaría allí. Hay espacio para dos. Durante el tiempo que quieras, respondió. Todavía tomaron empleos. Los créditos no se ganaban solos, pero ahora había algo más allá del siguiente puerto, más allá del siguiente envío. Cada parada se sentía como un paso hacia algún lugar, no solo lejos de cualquier problema que pudiera seguirlos. Y problemas. Vino de nuevo en la forma de un par de cazarrecompensas en busca de presas fáciles en un puerto sombrío. Subestimaron a ambos. De ellos. La voz de Sara era tranquila y constante mientras le advertía a Daniel de su acercamiento incluso antes de que entraran. La bahía de atraque y el arma de Daniel hablaron por él cuando no entendieron la pista. Más tarde, cuando saltaron a una distancia segura, ella se sentó a su lado en la cabina. Yo. Te dije que podía ser tu vista, dijo. Él la miró, sonriendo débilmente. Eres más que eso. Tú eres mi brújula. Habían pasado 6 meses desde que la había visto por primera vez en esa jaula, cuando volvieron a encontrarse con el Arca Loris. Daniel bajó la ceniza y la yegua a través de las delgadas nubes altas, con los mares brillando debajo. El aire aquí era dulce y fresco, y el mercado vendía comida que no sabía como si hubiera estado congelada durante una década. Ellos. Me quedé más tiempo de lo habitual. Sin prisas, sin envíos urgentes esperando al otro lado de un salto. Caminaron por la costa. Caminos, la mano de Sara en la suya, y describió la forma en que la luz del sol se dispersaba por el agua, los verdes acantilados. Salpicado de pájaros de alas blancas. Ella escuchó, sonriendo, mientras el viento le tiraba del pelo. Esto, ella dijo una noche mientras estaban sentados en un muro bajo con vista a la orilla, es el primer lugar que parece que podría ser el hogar. Daniel se recostó, mirando su rostro a la suave luz. Entonces lo hará. Ser. Su cabeza se volvió hacia él, con los ojos ciegos fijos. ¿Lo dices en serio, Sara? Él dijo, tomando su mano. Lo dije en serio desde el día en que compré tu vida, y me dejaste guardarla en la mía. No vendieron el barco. Todavía no. La yegua Cenicienta se quedó acurrucada junto al arca. Puerto pequeño, listo por si alguna vez necesitaban mudarse de nuevo. Pero la mayoría de las veces, se quedaron en los acantilados en un modesto casa con amplios ventanales que se abrían al mar. Sara guardó el colgante Starburst. Daniel mantuvo el viejo piloto. Una silla en la esquina de la sala de estar donde se sentarían juntos en los días de tormenta. Él contando historias, ella riendo. Por la forma en que nunca dejó de pintar la galaxia con palabras. A veces hablaban de lo que había sucedido antes. De jaulas y subastas y de la gente que había intentado disminuirlas. Más a menudo hablaban de lo que estaba por venir. ¿Y cuándo? La noche llegaba tranquila y el mar cantaba contra las rocas de abajo, ella se inclinaba hacia él y decía, no puedo ver él. Estrellas, pero las siento aquí. Y Daniel, con su brazo alrededor de la mujer que nadie más había querido salvar. Siempre responde, te han estado mirando todo el tiempo.